Hola, clase de sexto. Esto es un corolario de las aplicaciones que hemos visto sobre la ley de Gauss. Eso que se escucha se llama Polyushka Polye, es una canción rusa. Bien, veamos a qué se refiere el texto y nos referíamos nosotros cuando hablamos de un campo uniforme. ¿Cómo se consigue un campo uniforme? ¿Qué cosa es un campo uniforme? Un campo uniforme es aquel en el que en cada punto del espacio el vector campo eléctrico tiene la misma magnitud y la misma dirección. No es posible distinguir un punto del espacio del otro, al menos no por el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es igual en todos los puntos del espacio. Tiene la misma magnitud y la misma dirección. Las líneas de campo son todas paralelas y están separadas por la misma distancia. Veamos qué tiene que ver eso con lo que acabamos de ver en las aplicaciones de Gauss. Habíamos visto, por ejemplo, la ecuación que nos permitía encontrar el campo creado por una placa infinita, ¿recuerdan? Un plano infinito cargado de manera homogénea, con carga neta distribuida de forma homogénea. Primero, ¿qué significa eso? Cargas que están en exceso, por ejemplo, cargas positivas en exceso, todas separadas a la misma distancia, distribuidas en un plano bien delgadito. Separadas todas por la misma distancia. Si tenemos una situación como esa, observen, acá tenemos un esquemita, un plano o una sección de una superficie mucho más grande, infinita, con cargas distribuidas de manera uniforme, u homogénea mejor dicho, perdón. ¿Qué quiere decir? Que cada carga dista de cualquier otra a la misma distancia. Tiene una vecina a la derecha a una determinada distancia, otra vecina a la izquierda a la misma distancia, una vecina atrás a la misma distancia y otra adelante a la misma distancia. ¿Ok? Veamos cómo es el campo que esas situaciones de distribución de cargas crean. Veámoslo desde el punto de vista geométrico. Vean. Supongamos que nos centramos en esta carguita que tenemos acá. Esta carga. Un punto que se encuentre verticalmente arriba de ella va a experimentar un campo creado por ella que tiene esta dirección. El campo eléctrico creado por esta carga positiva es saliente y tiene la dirección que nos quedó vertical en nuestro dibujo. ¿Sí? Bueno, analicemos las cargas que tiene a su alrededor. A la derecha, a cierta distancia, hay una carga, otra más positiva, que crea un campo en esta otra dirección, ¿lo pueden ver aquí? ¿Sí? Quiere decir que el campo de esta segunda carga, en este punto, apunta para acá. Quiere decir que en ese punto tenemos estos dos campos. Por tanto, la suma de estos dos daría de manera diagonal. ¿Es cierto? La dirección del campo neto acá sería diagonal hacia la izquierda. Pero, fíjense que si es cierto que hay una carga a cierta distancia a la derecha, también es cierto que hay otra ubicada simétricamente del otro lado. Hay otra ubicada a la misma distancia a la izquierda. Entonces el campo que esta tercera carga está creando en ese punto tiene la misma inclinación que este, pero para el otro lado. Fíjense acá, que hice un esquema un poquito más grande. Acá tenemos, este campo fue creado por la carga que estaba aquí. Este campo fue creado por la carga que estaba acá. Y este fue creado por la carga que estaba aquí. ¿Cierto? Bien. Ahora veamos. Este campo, creado por esta carga, podemos descomponerlo en otros dos. En dos ejes, quiero decir. Es decir, un eje que pase por la vertical del punto considerado en primera instancia y su eje perpendicular. Entonces ahí tenemos dos componentes. Esta componente sobre el eje horizontal, este eje, podríamos llamarle X a este e Y a este, y una componente vertical. Simétricamente, la carga del otro lado crea un campo inclinado para este lado que tiene sus dos componentes. Como esta distancia es igual a esta otra, por lo tanto esta distancia es igual que esta otra,
De modo que las magnitudes de esos dos campos laterales son iguales. Y esta proyección del campo, es decir, esta componente X de este campo, es igual a esta otra. Se están anulando mutuamente esas componentes laterales. Quiere decir que solamente nos quedan estas dos componentes verticales, que se terminan sumando a la componente vertical de la primera carga. Es decir, que para cualquier carga de esta región, el campo en el medio, es decir, el campo inmediatamente por encima de esa carga, es perpendicular a la superficie, porque todas las componentes laterales de las cargas que hay alrededor se anulan mutuamente. ¿Se comprende eso? Todas las líneas de campo de una placa cargada de manera homogénea, la distribución de cargas que sea parejita, igual, todas separadas a la misma distancia, ese campo es un campo uniforme. ¿Se entiende? Besos. ¿Le gusta la música? A mi abuelo, que era ruso, esta música lo hacía llorar. Y era duro mi abuelo.